La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Buenas tardes, les habla Samuel Vázquez desde la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Empezamos un programa que tendrá, como siempre, opinión, tertulia, economía y recomendaciones culturales. Ya saben, ser liberal es luchar para que ningún grupo organizado controle tu vida, así que la próxima hora será de activismo liberal de trincheras, en feroz lucha, cuerpo a cuerpo, como siempre, contra el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Tenemos cuentas pendientes con la libertad y es hora de saldarlas. Estoy en la puerta de la taberna. Permítame, antes de entrar, una pequeña reflexión, el comentario del día. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Hace 7 años, una ola de descontento invadió las calles de España. La gente estaba harta de tanta corrupción y una crisis que ya asomaba la cabeza hacía insoportable para el común de los mortales los continuos despilfarros y latrocinios de nuestra clase política. Siempre que una ola de descontento emerge así en una sociedad, con tanta fuerza, no tarda en aparecer un pastor que pretende variar al rebaño, hacer lo suyo. Yo soy la solución. Yo soy el nuevo Mesías. Y eso básicamente es el populismo. Cuando la gente está harta de todo, no concibe caminos moderados para salir de la encrucijada. Se agarra siempre al mensaje fuerte, al rompedor, al que etiqueta enemigos y luego los vapulea para jolgorio y algarabía de la masa. La historia demuestra que este tipo de soluciones nunca acaba bien. A la gente no hay que decirle lo que quiere oír. A la gente hay que decirle la verdad. Así, un joven revolucionario de salón llamado Pablo Iglesias cogió un micro, se subió a un altar y comenzó a arengar a unas masas enfervorecidas y entregadas. ¡Qué peligro! Pero 7 años después, la vida de la gente no ha cambiado mucho. La vida de aquellos que cogieron el megáfono, por el contrario, sí. Ahora viven en el barrio de Salamanca o en una mansión en La Navata. Los matones al servicio de los ricos de hace unos años vigilan ahora sus chalets fortificados con muros y empresas de seguridad privadas. Los pactos que no se debían hacer en los palcos de los estadios de fútbol se hacen ahora en las cárceles. La subida de los impuestos a los ricos es que un currante pague ahora más por el diésel y la electricidad. Los ricos ni se enteran. Dimitir, efectivamente, era un nombre ruso para los políticos tradicionales y lo sigue siendo para la nueva política. Ni siquiera imputado por malversación de caudales públicos llega la conjugación del verbo para estos nuevos adalides de la política. Y como todo caos genera un contracaos, cuando la gente se da cuenta de que la han engañado, se vuelve hacia un nuevo hombre subido en un nuevo altar con otro megáfono. E igual que Podemos llenó Vistalegre para venir a cambiarlo todo, hace unas semanas Santiago Abascal y Vox la volvieron a llenar exactamente para lo mismo. Voy a entrar a la taberna a hablar de esto, de Vox, de su mensaje, sin etiquetas, sin ideas preconcebidas. Para eso ya tenéis la tele. Nos vemos dentro. Estás en Tabarnia Radio, en la taberna del Club de los Viernes. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, pues ya estoy dentro de la taberna. Ya estoy con los 3 amigos con los que hoy me voy a tomar unas frescas y vamos a ampliar un poco esto de lo que os estaba hablando en la editorial. De momento presento a la gente que está dentro de la taberna. Ignacio Blanco, hola. ¿Qué tal, Samuel? Un gusto hablar contigo otra vez. Diego Barceló, hola. ¿Qué tal, Samuel? Aquí estamos. Alejandro Arias, bienvenido. ¿Qué tal, Samuel? Bueno, bien, vamos a empezar. Lo hemos dicho en la editorial. Hace 7 años Podemos llenó Vistalegre. Era un tío con un megáfono alentando a las masas diciendo que lo iba a cambiar todo. 7 años después no ha cambiado nada. La gente se ha hartado. Y ahora hay otro tío con otro megáfono alentando a las masas. Ya ha vuelto a llenar Vistalegre. Ignacio Blanco, te pregunto por Santiago Abascal y Vox. Te pregunto, ¿son tan peligrosos como dicen por ahí? Y si tienen alguna comparación con esto que se llama el auge de la extrema derecha en Europa, tipo Salvini. Te lo pregunto, Ignacio, ¿son tan peligrosos? ¿Son la extrema derecha?
No lo sé, si se lo preguntas a Aznar, que habló ayer o hoy de Santiago Abascal con Pablo Casado, dice que no, que es un chaval encantador y que desea que vuelva al Partido Popular. Si se lo presentas a Pablo Iglesias, del que yo no me fío nada, pues sí, serán súper peligrosos. Pero Vox no es que haya llenado el estadio, es que lo reventó, quedaron 4.000 personas fuera y 10.000 dentro. Entonces, peligrosos, yo no sé, peligroso es tener a un comunista como Pablo Iglesias, si quiere acabar con la democracia y el sistema constitucional en España, de vicepresidente del gobierno o de presidente, porque al presidente real, que es Pedro Sánchez, lo tenemos de ministro de Asuntos Exteriores. Estamos esperando la primera comparecencia oficial de Pedro Sánchez en España. O sea, yo creo que eso es más peligroso que lo que plantea Vox. Yo me he tomado la molestia de leer las 100 medidas que proponen. Bueno, podemos discutir alguna que no acaba de encajarme en el diario liberal, pero el resto yo creo que son defendibles por gran parte de la población española. Bueno, tienen que serlo cuando ha tenido tantísimo tirón en tan poco tiempo. Diego Barceló, opinión. Sí, coincido en general, digamos, de peligroso nada. Para mí, el error que cometió Abascal fue cuando se reunió con Marine Le Pen, porque el Frente Nacional francés sí es un partido antieuropeo, un partido casi podríamos llamar de xenófobo y es completamente antiliberal. En cambio, uno lee las 100 medidas que presentaron en Vista Alegre y uno puede decir que es un partido conservador, centralista, nacionalista, un poco liberal en la parte de reducción de impuestos y reducción de gasto público, pero desde luego que en absoluto ni xenófobo ni extrema derecha. O sea que peligroso, nada en absoluto. Alejandro Arias, ¿es peligroso Santiago Abascal? A mí lo que me parece peligroso es identificar con la extrema derecha cualquier cosa que se salga del discurso único de la socialdemocracia imperante, ¿no? Me resulta muy curioso que desde que han empezado a salir nuevos partidos en el espectro del centro-derecha, todo está echado automáticamente de fascista o de extrema derecha. Hemos tenido el caso de Albert Rivera, al que se le llamaba jocosamente Falangito. Hace unos meses se eligió a Pablo Casado como presidente del Partido Popular y poco menos que se le acusó de ser un ultraderechista que nos iba a volver a traer las columnas fascistas a España. Y ahora pues le toca a Santiago Abascal. A mí me parece mucho más peligroso, ¿qué quieres que te diga?, ver determinados partidos en España que todavía en el año 2008 terminan sus actos políticos con el puño alto y cantando la Internacional. O me parece muchísimo más peligroso también determinados jóvenes, entre comillas, que se dedican a pintarrajear las calles en Asturias, por ejemplo, lo hemos visto hace pocos días, apoyando el independentismo catalán. Eso me parece bastante más peligroso que el propio Santiago Abascal y su partido, que como bien decía Diego, quizá es mucho más criticable su reunión, coincido con él en que ha sido un error, su reunión con Marine Le Pen, que el asociarle. Lo peligroso es que se esté asociando a cualquier vestigio de lo que se salga, insisto, como decía al principio, de ese discurso único como ultraderechista y que se le tache inmediatamente. Hay muchas cosas por las que criticar a Santiago Abascal probablemente en esas 100 medidas, que nos gustarán más o menos, pero desde luego asociarle con un grupito de señores que se dedican a levantar el brazo como hace 80 años, pues bueno, en fin, son ganas de, lógicamente, de lo que hace la izquierda habitualmente, que es etiquetar al personal para que todo el mundo sepa de qué va la movida, y ellos son la máquina etiquetadora, el papel etiquetador, y ellos son los que imparten la justicia en este país, lamentablemente. Sí, bueno, lo de las etiquetas es exactamente así. Has hablado de Falangito, como anécdota solo, para los oyentes. Si luego al acabar el programa quieren ir a YouTube y poner campaña electoral, no sé si es la del 78, Falange Española, y que vean el vídeo, porque son 5 minutos que son las mismas frases que repitió Pablo Iglesias, hablo de Falange, Pablo Iglesias en Vista Alegre 1, son exactamente las mismas frases. Vuelvo contigo, Alejandro. Entonces, si recordamos en la Europa de los años 30 hubo dos extremos que se tocaron, el comunismo y el fascismo, ahora no estamos en ese nivel obviamente, pero podríamos decir que otra vez se retroalimentan los dos lados más esquinados, vamos a decirlo, no los vamos a llamar extremos ahora, del espectro político con Podemos y Vox. ¿Se tocan los extremos? ¿Son al final lo mismo o no? Yo no lo veo de ninguna manera, vamos, en absoluto. El extremismo que se le puede imputar a Vox por razón de las propuestas que puede hacer en materia inmigratoria o
o en cualquier otra circunstancia no llevan en ningún caso al extremismo que plantea Pablo Iglesias con sus medidas. Es decir, Santiago Abascal es una persona vehemente, es una persona muy concienciada por su historia con la unidad de España y por los ataques terroristas que ha sufrido él y su familia, pero derivar de su vehemencia y de su firmeza en defender sus postulados, equivocados o no, al margen de eso, con el extremismo, me parece, pues lo voy a decir así, me parece un insulto hacia Santiago Abascal, con independencia, insisto, en que se compartan sus postulados o no. No creo que esa convergencia, que ojalá nunca se vuelva a dar, esa convergencia que hablabas en los años 30 entre los dos polos opuestos, venga por el lado de Santiago Abascal en absoluto, ni por el lado del PP, ni por el lado de Ciudadanos. El problema de la izquierda en este país es que está buscando fantasmas y no los acaba de encontrar, y estoy convencido de que no los va a encontrar nunca en esa dinámica. Diego, ¿los extremos se tocan? ¿Son dos populismos, uno de un lado y el otro del otro, o no? No, a ver, lo que yo creo, no, lo de Vox yo no lo definiría como populista, no. Lo que pasa es que está intentando ocupar un espacio del espectro ideológico que estaba desatendido, entonces puede ser útil para llevar un poco más de claridad, pero no, yo no creo que estemos... Además, en el caso de Podemos, su programa es un atentado de principio a fin contra el derecho de propiedad y las libertades individuales. En el caso de Vox, no es así. Hay alguna medida dirigista que a lo mejor, no sé, que uno la lee y tampoco la acaba de entender, pero vamos, es un programa que, digamos, que de ninguna manera ataca el derecho de propiedad ni ataca las libertades. Así que no lo veo, repito lo que dijo Alejandro, no lo veo como los dos polos opuestos, digamos. Bien, igual la gracia, igual la clave de todo esto es algo que probablemente no haya hecho casi nadie, que es leerse el programa de Vox. Ignacio, los extremos se tocan, Vox, Podemos. ¿Es Santiago Abascal Salvini? Vamos, yo categóricamente te digo que no. Los extremos no es que se toquen, es que son completamente antagónicos en este caso. Pablo Iglesias apuesta por una subida masiva de impuestos en el IRPF, en el diésel, en toda esa serie de impuestos a nivel nacional. Vox propone lo contrario, una reducción de los impuestos drástica, tanto IRPF como sociedades. O sea, no es la extrema derecha socialista que todo el mundo asocia al fascismo, porque el fascismo procede básicamente del socialismo y por eso se tocan. O sea, es una derecha que en lo económico es liberal y en lo moral y ético es más conservadora a lo mejor de lo que venimos conociendo del Partido Popular o de Ciudadanos probablemente, pero que de ahí a que los extremos se toquen son programas completamente antagónicos los de Podemos y los de Vox. Vox apoya, por ejemplo, la liberalización del suelo. O sea, uno de los pilares básicos del programa electoral de las 100 medidas es el respeto absoluto de la propiedad privada, las medidas antiocupación, desahucios de los ocupas en menos de 24 horas, acelerados, procesos jurídicos acelerados para echar a los ocupas de las casas. O sea, está muy orientado a la protección de la propiedad privada, porque todos sabemos que sin propiedad privada el mundo que conocemos de bienestar, de estado de bienestar, dejaría de existir. Entonces, vamos, yo no lo veo. Probablemente haya una derecha que se acerque a la extrema izquierda de Podemos, pero no es el caso de Vox. Pero y entonces tú, Ignacio, digámoslo así, si no está en el extremo, Abascal o su partido, ¿ha venido a ocupar el trozo de derecha que ha abandonado el PP? Bueno, vamos a ver, yo no sé, el PP yo creo que se deslizó un poco a la socialdemocracia buscando el centro y ahora precisamente está intentando lo contrario. El PP hizo grandes cosas por nuestro país, igual que en su momento lo hizo el socialismo. Lo que pasa es que ahora mismo el socialismo lo tenemos absolutamente desnornado y el PP está intentando recuperar un poco el espacio hacia la derecha que probablemente, buscando un apoyo más en el centro, derivó hacia planteamientos más de Partido Socialista. Yo, vamos, desde mi punto de vista, de hecho, considero que Santiago Abascal es un verdadero demócrata y que Pablo Iglesias no lo es. O sea, Santiago Abascal tuvo que estar con escolta por amenazas terroristas y armado por la calle, y Pablo Iglesias nunca tuvo que sufrir esas consecuencias para defender una democracia. Yo no sé a quién se considera más demócrata. A Pablo Iglesias, que pide una escolta 24 horas al día a los que llamaba
matones al servicio de los ricos, o Santiago Abascal, que lleva toda la vida amenazado por atentados terroristas y que lo sufrió, tanto él como su familia. ¿Quién es más demócrata de los dos? ¿Quién apostó más o quién se jugó más por la democracia en España? Pablo Iglesias, el mileurista profesor asociado, ahora convertido en millonario con un chalet que las malas lenguas dicen que le costó 1.200.000 euros, que cobra más de 150.000 euros al año y que es vicepresidente del gobierno con escolta 24 horas al día, o Santiago Abascal. ¿Quién me dice a mí quién es más demócrata? Diego, te voy a hacer otra pregunta para cambiar un poquito el tema. Imagínate un escenario nuevo, un tiempo nuevo. Imagínate que la dualidad deja de ser PP-PSOE y comienza a ser Vox-Podemos. ¿Sería ese un mejor escenario para la política en España? No, yo creo que no, porque yo soy un defensor del bipartidismo, porque todos los países que funcionan bien, como Estados Unidos, como Alemania, como Reino Unido, tienen dos partidos fuertes que se alternan. Lo que pasa es que Zapatero comenzó a desdibujar al socialismo con su política del cordón sanitario, entonces ese bipartidismo quedó trunco, porque con cordón sanitario es la antítesis del diálogo y de lo que se necesita. El PSOE pasó a ser un partido desleal, como demostró la ocupación, la toma del poder por parte de Pedro Sánchez, mientras decía que apoyaba el 155, estaba negociando la moción de censura con los mismos separatistas. Entonces, el bipartidismo que tenemos en España, bueno, ahora ya muy desdibujado, se desmoronó en gran medida por culpa de la deslealtad de Zapatero, pero eso no quita que el bipartidismo en sí es un sistema que funciona bien. Entonces, claro, uno dice ahora, pero con este PSOE, bueno, el PSOE está muy mal, pero si es un bipartidismo con Podemos sería todavía peor. Entonces, yo creo que lo mejor que nos podría pasar en España es que la gente moderada y sensata del PSOE, que hay mucha, pero que no entiendo cómo están todos callados, porque, por ejemplo, en el caso de Borrell, que era el ministro supuestamente estrella, el que iba a aportar una cuota de sensatez, es el único al que no se escucha. Entonces yo no entiendo. Pero digamos, confío en que el PSOE tiene gente inteligente, formada, sensata, moderada dentro, que en algún momento tendrá que volver a ocupar posiciones relevantes y entonces el bipartidismo podrá volver a funcionar. Eso no impide que pueda haber partidos menores que puedan aportar algo positivo, y me refiero a partidos como Ciudadanos o Vox, que digamos que tengan un ideario democrático, no un ideario totalitario como el caso de Podemos. Pero para definir una vez más, yo apuesto y soy defensor del bipartidismo. Sí, Alejandro, opinión. ¿Un nuevo bipartidismo, Vox-Podemos, sería mejor, peor? Ni mejor ni peor. A mí no me gusta hablar de que en España no hay un sistema bipartidista porque el propio sistema electoral lo impide. Es decir, un sistema proporcional es inviable que haya un sistema bipartidista. Sí puede haber dos fuerzas hegemónicas que efectivamente se alternen en el poder, pero en ningún caso puede haber un bipartidismo puro como lo puede haber en Estados Unidos. Es lo que menos me preocupa. En realidad, que sea mejor o peor, yo creo que no lo va a ser. Evidentemente, solo la expectativa de que Podemos pueda ser un partido hegemónico y que entre en la alternancia del poder en España con un falso bipartidismo como el que tenemos es realmente terrible. Sea su antagonista Vox o Ciudadanos o el PP. Es decir, es un escenario que sería dramático para España y en la medida de lo posible hay que impedirlo. Yo no comparto tantas esperanzas como Diego en el PSOE, porque yo del PSOE después de 40 años poco espero. Un partido mega burocratizado que solo aspira a sucederse a sí mismo y a tocar todos los resortes del poder, y que ha demostrado que su discurso nacional es muy voluble y que no tiene un discurso unitario de España. Pocas esperanzas le veo en que pueda ser realmente el contrapeso que impida que Podemos pueda ocupar ese espacio. Todo lo contrario, el PSOE, por el camino que lleva, ya ellos corre un riesgo serio de ser fagocitado por Podemos en ese sentido. Bien, vámonos a por la última. La taberna del Club de los Viernes.
Por Samuel Vázquez. Bien, Ignacio, la última. Vox, ¿tú con cuántos diputados crees que va a entrar en el Congreso? Si va a entrar con grupo propio y si va a tener alguna capacidad de decidir. Vamos a ver, yo me baso en las encuestas y las encuestas, las últimas que estamos viendo, están dando una tendencia alcista. Es cierto que la encuesta probablemente no refleje lo que sea la decisión de voto final, pero luego última encuesta de Metroscopia, inicialmente se daban entre 1 y 2 diputados. La encuesta de Metroscopia que conocimos ayer, 22 de octubre, les da un 5,1 a nivel nacional y casi 1 millón de votos y grupo parlamentario propio. De hecho, si hacemos la suma de Vox, está movilizando no solo a gente a lo mejor del Partido Popular, algunos votantes del Podemos, como estamos viendo en redes sociales, que están yéndose de Podemos por el engaño a los que les ha sometido este partido y están optando por un partido distinto, que dice las cosas con claridad y sin demagogia. Porque además, por ejemplo, en las políticas inmigratorias de inmigración ilegal, claro, los políticos de Podemos nunca van a sufrir las consecuencias de la inmigración masiva ilegal. Lo van a sufrir sus votantes. Ellos nunca. En el chalet de Galapagar nunca van a llegar los inmigrantes a compartir vecindario con Pablo Iglesias. Pero yo sí que veo que al ritmo al que están avanzando las encuestas sí que podría ser decisivo de cara a determinar una mayoría de derechas. Tengamos en cuenta que a día de hoy la mayor fragmentación de la izquierda ha conseguido que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. O sea, la fragmentación del voto, si movilizas al electorado que se te va a quedar en casa, muchas veces es más positivo que concentrarlo en un solo partido si quedan muchos votantes en casa sin votar. Entonces, lo que vimos en la encuesta de Metroscopia el otro día es que la suma de los 3 partidos, de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, eran superior en porcentaje a los votos que recibían Podemos y PSOE y los partidos nacionalistas. Entonces, esa movilización del voto que se queda en casa, que en el caso del Partido Popular en las últimas elecciones fue muy importante, quizás con un partido como Vox, que parece que está movilizando gente que incluso se quedó en casa sin votar, que se estiman que pudieron haber sido hasta 3 millones de votantes, puede movilizar mucho voto y puede ser determinante de cara a que la derecha gane las elecciones en España, o el centro derecha, como quiera que se llame, porque al final realmente yo creo que la política tiende hacia abandonar ya el concepto izquierda-derecha. El concepto es quién respeta la libertad y la propiedad privada y quién no la respeta, básicamente. Y en ese sentido yo animo a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora a ir a votar, que no se quede nadie en casa, que hay 3 opciones que les pueden cubrir cualquiera de sus necesidades, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, 3 partidos que defienden la propiedad privada, las libertades, el no imponer tus deseos a los demás, tus caprichos a los demás, y otros partidos que pretenden convertir a España en una especie de Venezuela incipiente en el que no tenemos petróleo y que las cosas no serían todavía peor que en Venezuela. Un país que flota en petróleo y aún así no pueden comer los ciudadanos todos los días. Entonces, que lo valoren. Hay 3 opciones que juntas pueden darle la mayoría que necesitamos en este país para sacarlo del marasmo en el que nos ha metido el Partido Socialista, Podemos y partidos con los que se están negociando en la cárcel los presupuestos que hace menos de un año estaban proponiendo la disolución de nuestro país tal y como lo conocemos. A raíz de lo que acabas de decir, de dónde se acaba el voto, se nota en la calle, es la verdad. Puede gustar más o menos, pero se nota en la calle que la gente, un partido que hace 4 días no lo conocía a nadie, te habla y te dice pues yo trabajo en una ciudad de estas que se llaman del cinturón rojo del sur de Madrid, 40 años gobernada por la izquierda, voy con bastante asiduidad a los barrios pues más obreros y es una obviedad que mucha gente ha cambiado la camiseta del Che Guevara por la camiseta con la bandera de España y que mucha gente de estos barrios obreros, hijos de obreros, se sienten absolutamente engañados por estos que decían que venían a salvarles, porque al final ellos mismos siguen viviendo en el mismo barrio con las mismas en la misma situación y los únicos que han mejorado la vida son el del chalet, el del barrio de Salamanca y los que cogieron el megáfono, los que escuchaban hablar del megáfono, no. Nos vamos quedando sin tiempo. Por favor, Diego, 30 segundos. ¿Cuántos diputados tendrá Vox y si influirá? Iba a decir antes una cosa, con Podemos la alternancia será imposible porque nunca un partido comunista, una vez que ganó las elecciones, luego lo entregó. Digamos, el comunismo nunca deja el poder por las urnas, porque cambian las normas para perpetuarse en el poder. Vox, la verdad que no lo sé. Yo lo que espero es que gane el PP las elecciones con claridad
y que si entra Vox y Vox lo puede apoyar, tanto mejor, porque Ciudadanos a mí es un partido que personalmente me confunde, porque eran socialdemócratas, luego liberales, y el otro día dijo Albert Rivera otra vez que eran progresistas, entonces realmente a mí me confunde, entonces yo prefiero que gane el PP, y si está Vox, pues mejor. Alejandro, te han dejado 15 segundos. Nada, muy sencillo y muy rápido. Yo creo que, como decía Ignacio, esta es una oportunidad para que la gente no se quede en casa. Tiene opciones bastantes para votar, sobre todo en el espectro del centro hacia la derecha. No tiene ninguna excusa para quedarse y creo que es la mejor alternativa. Ir a votar, vote lo que vote, pero ir a votar, no quedarse en casa, porque es la mejor forma de que el peligro comunista de Podemos no se enraice en el poder y eche al traste al país. Bien. Hoy no os puedo despedir individualmente porque nos hemos quedado sin tiempo. A los oyentes, sí, por favor, esperen que vamos a hablar de esto de las hipotecas, de esto de si los bancos van a pagar o no van a pagar lo de las hipotecas, y nos lo va a explicar con una claridad meridiana Diego Barceló en un minutito de nada, volvemos. Hasta ahora. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bueno, nos hemos quedado en la taberna solos, Diego Barceló y yo. Vamos a hablar de economía con la claridad con la que lo hacemos siempre. Tema de moda, los bancos. Ha salido una sentencia que deben pagar gastos hipotecarios y se ha echado todo el mundo en este mundillo financiero a temblar. Así que Diego nos va a explicar ahora qué significa exactamente, Diego, esta medida y a quién afecta. Bueno, a ver, para formalizar una hipoteca hay que ir a un notario. Y en todo ese proceso hay que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto lo venía pagando el cliente, pero existía el argumento de que en realidad la parte interesada en la transacción era el banco, porque el banco es el que está vendiendo el producto, por lo tanto debía ser el banco el que pague el impuesto. Bueno, lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo ha adoptado este último criterio, es decir, que lo tiene que pagar el banco. Lo que pasa es que esto provocó un terremoto porque, primero, supone un cambio de criterio y segundo, que el Tribunal Supremo emitió 2 comunicados que generaron más incertidumbre porque no se sabe si ahora este segundo criterio lo va a volver a cambiar o qué es lo que va a pasar. Entonces, ahora estamos, la verdad, en un impasse hasta la reunión un pleno que se va a realizar el 5 de noviembre. Hasta ese momento se supone la sentencia que con el cambio de criterio sigue siendo firme, pero solo para las partes directamente implicadas, y para todo lo demás, para todo lo que sea jurisprudencia, habrá que esperar al 5 de noviembre. Y suponiendo que todo sigue igual, suponiendo que a los bancos les vayan a hacer pagar ese impuesto que tiene un nombre muy largo, no lo voy a repetir porque no me lo sé, ¿esta medida sería justa? Es una medida... Mira, primero, si sería justa, y segundo, si sería acertada. Mira, desde un punto de vista práctico es una discusión irrelevante porque siempre lo va a pagar el cliente. Acá lo que está determinando ahora la justicia es quién lo va a ingresar. Si lo va a ingresar el banco o lo va a ingresar el cliente. Pero en la práctica siempre lo va a pagar el cliente, de manera directa o indirecta, porque si finalmente se impone este segundo criterio y el banco es el que tiene que ingresar el impuesto, lo único que van a hacer los bancos es subir el diferencial sobre Euribor para compensarse eso, porque si ellos vienen trabajando con una rentabilidad determinada, que ahora es muy baja además por los bajos tipos de interés, y además tuvieran que soportar este impuesto, no les convendría. Entonces hay 2 alternativas, o dejan de dar hipotecas, que es la peor alternativa, o la otra, recargan el precio. Y entonces yo creo que va a pasar eso. Y para entenderos, que yo no entiendo mucho de estas cosas, si la decisión final es esa, los afectados, que tú dices que al final siempre lo paga el cliente, los afectados serían los que formalizaran una hipoteca a partir de ahora, o también repercutiría en los que ya tenemos una hipoteca. Claro, no, hay 2 partes. Una cosa es el pasado y otra cosa es el futuro. Digamos, en pasado hay que dividir hay 2 grupos. Uno, los que hayan firmado su hipoteca dentro de los últimos 48 meses. ¿Por qué? Porque ese es el plazo en el cual le pueden reclamar directamente a Hacienda. Es decir, usted me cobró un impuesto que no me correspondía pagar. Entonces,
Hacienda lo devuelve y al mismo tiempo se lo carga al banco. Vale. Otra cosa es la gente que tiene sus hipotecas desde hace más de 4 años, porque en ese caso podrían reclamar al banco. Lo que hace que el tema sea grave de alguna manera y la repercusión que tuvo es porque estamos hablando de cifras muchas veces millonarias, porque si solo hablamos de los últimos 4 años, serían alrededor de 1,5 millones de personas que tendrían que reclamar a Hacienda alrededor de prácticamente 4.000 millones de euros. Son casi 2.500 euros por persona. Ese dinero, en un contexto y finalmente tendrían que pagar los bancos, en un contexto de rentabilidad muy baja, a los bancos les hace un roto. Claro que hay gente que se alegra de esto, pero digamos, los que queremos vivir en una sociedad civilizada y que sabemos que los bancos son un componente fundamental, crea un problema. Pero si además le sumamos las demandas potenciales de más de 10 millones de personas que firmaron sus hipotecas hace más de 4 años, estamos hablando de cifras de 25.000, 27.000, 27.000 millones de euros. O sea, es un problema muy, muy, muy gordo. Pero, insisto, hacia el futuro también es verdad que quien tiene la hipoteca puede no reclamar nada y no hace nada. Y hacia el futuro es inexorable que si se mantiene este criterio, va a haber que pagar un diferencial algunas décimas mayor, sin ninguna duda. O sea, los más perjudicados serían los que formalizaron la hipoteca a partir de ahora. Y, digamos, el tema más escabroso, porque ha habido una decisión judicial y de repente, al parecer, va a haber una revisión y ahora todo el mundo dice que ha habido miedo y el poder político ha maniobrado para que se revise esta decisión que sería casi revolucionaria, por las cantidades de las que hablas tú, ¿vale? Sería casi revolucionaria. ¿Tú crees que el poder político ha tenido miedo y ha maniobrado? A ver, no lo descarto. Lo que pasa es que en realidad, insisto, para la gente hacia el futuro es lo mismo, porque de una u otra manera lo va a tener que pagar. Entonces, no sé, vamos a ver cómo queda. Lo que sí está claro es que son cantidades muy grandes que si se quieren, digamos, que va a generar una litigiosidad enorme, una sobrecarga de trabajo enorme en el Poder Judicial, completamente innecesaria, porque hay una solución que nadie plantea, pero que en realidad es la más simple de todas. Simplemente, hacia el futuro se elimina ese impuesto. Porque no es que los políticos se llenan la boca hablando del derecho a la vivienda, pues bueno, facilitemos las hipotecas. ¿Qué mejor forma de fomentar el derecho a la vivienda? Eliminemos el impuesto de acto jurídico documentado sobre hipotecas y asunto resuelto. No lo paga ni el banco ni le paga la gente. Ya está. ¿En otros países europeos existe ese impuesto? La verdad que no te lo sé decir. No lo sé. Bueno, para acabar, ¿cuál crees que será la previsión tuya como experto? ¿Qué crees que va a pasar cuando haya esta segunda decisión, revisión o llámalo como quieras? ¿Qué va a pasar? Y a mí me da la impresión de que el Tribunal Supremo se va a ratificar en esta segunda decisión, porque si no sería el hazmerreír global, porque no puede cambiar una decisión, o sea, tomar una decisión tan importante con tanta ligereza y en 2 semanas volver a cambiar el criterio sería ridículo. Yo creo que aunque más no sea por no pasar otra vez vergüenza, porque ya este procedimiento ha sido, digamos, como mínimo extraño, lo van a evitar. Pero en realidad, como conveniente para la sociedad, ojalá que queden las cosas como estaban, porque así nos evitamos la litigiosidad y nos evitamos problemas en el sistema financiero. Problemas en el sistema financiero que podrían devolvernos hace una década o hace 12 años, ese tipo de problemas. Todo depende, en principio no, pero todo depende de cómo se constate, porque además en estos habría que ver cada banco cuándo está afectado. En principio, digamos, digo problemas en el sistema financiero en el sentido que en un contexto, en un entorno de muy baja rentabilidad, porque los bancos que tienen beneficios los obtienen fuera de España, no en España, afectaría todavía más a los bancos y entonces la única forma que ellos tienen de poder salir a flote es aumentar el coste de crédito, y eso no le viene bien ni a los autónomos, ni a las pequeñas empresas, ni a nadie que necesite un crédito. Sí, bueno, vamos, que al final van a pagar los de siempre, pase lo que pase. Diego, gracias por la claridad, muchísimas gracias, te veo en próximas semanas.
Muy bien, muchísimas gracias, Samuel. Y al resto de oyentes, ya sabéis que esto está cerrando. Me voy a quedar yo solito con una recomendación cultural, como siempre, tomándome la última antes de que bajen la persiana. Vuelvo en nada, en un momento estoy con vosotros. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, ya estoy tomándome la última porque la taberna está a punto de cerrar. Como siempre, al final, una recomendación cultural. Hoy una película, Ni un pelo de tonto, Nobody's Fool. Es una película del año 94 de Robert Benton. Robert Benton, se acordarán, es el director de Kramer contra Kramer. La película está protagonizada por Paul Newman y esto es una de las cosas por la que la quiero recomendar. Es quizá el último gran papel de Newman, o la última vez que Paul Newman estuvo al nivel de Paul Newman. Es en esta película, hace un papelón. Está flanqueado por Jessica Tandy, garantía de éxito. Y es la historia de un viejo cascarrabias en un pueblo de estos perdidos de Estados Unidos donde todos se conocen. Un viejo cascarrabias que trabaja en la construcción y que se niega a crecer. Que pretende seguir viviendo su vida con un chavalote. Newman lo borda. Es una película cargada de ironía, cargada de humor. Tiene dos anécdotas, dos perlitas. Hay dos actores que son Bruce Willis y Melanie Griffith, que son generalmente actores comerciales, pero que aquí hacen dos buenos papeles. No se la pierdan. Es una recomendación que yo les hago. Van a pasar un buen rato. No es una obra maestra, pero van a pasar un muy buen rato. Se van a reír y la historia además les va a calar. Bien, pues la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio cierra. ¿Sabes lo que te digo siempre al final del programa? Salte del rebaño, hazte liberal. Nos vemos el viernes que viene. Hasta entonces.